En nombre de la patria se abre la sesión. Sí, casi sale, casi sale. Tranquilidad. Exactamente. Muchas gracias, diputado Valtol. La secretaria abogada dará lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Oficio de la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, mediante el cual informa acerca de la situación financiera del Teatro Municipal de Santiago y comunica que dicha cartera no posee competencias ni atribuciones sobre el teatro ni sobre sus trabajadores y que en razón de ello le es imposible pronunciarse. Explica que la relación que mantiene se enfoca en las actividades, condiciones y términos considerados en el convenio y no respecto al funcionamiento general, por cuanto es autónomo en su administración. Proyecto de ley inicia moción de las diputadas señoras Muñoz, Joana Pérez y Santibáñez y de los diputados señores Alarcón, Calisto, Miguel Mellao, Norambuena, Sabac, Sauerbaum y Urticoechea, que declara el último domingo de septiembre de cada año como el Día Nacional de la Biblia. Boletín 12.987-24. Correo electrónico del diputado señor Alejandro Bernales, mediante el cual solicita, se invite a la comisión para que exponga sobre la ley de patrimonio el señor Juan Carlos García, arquitecto urbanista, con experiencia en gestión de proyectos de recuperación de monumentos históricos. Correo electrónico del señor Jaime Baza, mediante el cual excusa su inasistencia a la sesión de hoy por compromisos adquiridos con anterioridad. Correo electrónico del señor Alex Van Bessel, abogado penalista, quien excusa su inasistencia a la sesión de hoy por problemas de agenda, sin embargo comunica su opinión respecto del artículo 16 bis propuesto en la moción que modifica la ley número 19.169, que establece normas sobre otorgamiento de premios nacionales para incorporar la ponderación de la idoneidad moral de los candidatos y la revocación de premios otorgados en razón de la misma consideración. Al respecto señala que en la parte que sigue la expresión pena aflictiva parece ser incompatible con el derecho fundamental al debido proceso. En efecto, la persona denunciada, por las razones que se indican, no habría sido condenada judicialmente, pero a pesar de ello podría ser sancionada administrativamente con la pérdida del premio, sin un procedimiento previo que cumpla con los estándares mínimos del debido proceso, como es la formulación de cargos, la oportunidad para presentar descargo, oportunidad para rendir la prueba, posibilidad de recurrir ante una instancia superior. Se comprende bien que no se quiera crear una especie de juicio especial para este solo propósito, pero por lo mismo la solución más adecuada podría ser que la institucionalidad de los premios nacionales quedara sujeta en esta materia al pronunciamiento previo de los tribunales de justicia. Los riesgos de ausencia de condena serán además bajos debido a que los delitos sexuales más graves no están sujetos a prescripción ni a salidas alternativas en el proceso penal. Correo electrónico del señor Juan Domingo Acosta, por el cual excusa su inasistencia a la sesión de hoy por compromisos adquiridos con anterioridad. Es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias. ¿Algún comentario sobre la cuenta? Diputado Alarcón. Como estaba distraído, no Felicidades entendí por su primer día de año nuevo. del 75, del año 75. Gracias, me siento muy feliz de poder cumplir esos años, perdón, porque no es común que un joven como yo tenga 64 años. Oye, no escuché bien lo del municipal. Del texto municipal. ¿Se podría leer de nuevo? Es que hay una copia para usted, si Ah. para que lo lea bien. Y... Perfecto, muy amable, nada más que Venezuela. Diputado Bernales. Gracias, presidente. Bueno, en la cuenta aparece la solicitud de un invitado para la ley de patrimonio. Sé que tenemos muchos, pero me gustaría, en esos términos, solicitar que, si bien agregar a alguien más a la lista, se pudiera invitar o priorizar o adelantar la visita de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales y de la concejala Rosario Carvajal. Me interesa porque acá hay otro proyecto que se ingresó respecto a la ley de patrimonio, sí, que firmamos varios diputados de esta comisión y otros, y me gustaría que ellos pudieran
porque es un trabajo que hicieron ellos, que nosotros respaldamos. Me gustaría, si ellos pudieran venir y ver, en el fondo, mostrar cuáles son las diferencias entre ambos proyectos. Para que avancemos y integremos también esa mirada y no olvidar, como decía, que hay otro proyecto en la misma línea, podamos en algún momento poder hacer esa comparativa. Yo creo que ellos son los mejores exponentes para poder, ¿cierto?, mostrar en el fondo esas diferencias o qué propuestas distintas hay. Eso, presidente, muchas gracias. Diputado Bernales, vamos a considerar la propuesta. El acta de la sesión 104 se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 105 queda a disposición de las y los diputados. ¿Algún diputado tiene varios? Esta sesión tiene por objeto continuar el estudio de la moción que modifica la ley 19.169, que establece normas sobre el otorgamiento de premios nacionales para incorporar la ponderación de la idoneidad no moral de los candidatos y la revocación de los premios otorgados a razón de la misma consideración, correspondiente al boletín número 12.834-24. Al final de la sesión se procederá a la votación general. Para estos efectos asisten el señor Manuel Núñez Poblete, profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y la señora Francesca Parra Carrasco, representante de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico. Le damos la bienvenida, don Manuel, y tiene la palabra. Está encendido, ¿no? ¿Acá? Ah, aquí. Buenos días. Sí, buenos días, señor presidente. Por su intermedio quisiera en primer lugar agradecer a la comisión por haberme invitado. Yo recibí la invitación creo que el lunes pasado, entonces no alcancé a preparar una minuta, pero sí creo que hay algunas cosas en las que se podría mejorar la iniciativa. Yo voy a dividir mis exposiciones en tres partes. Primero me voy a referir a la idea de legislar, en segundo lugar al régimen general de concesión de premios, desde el punto de vista del derecho público en general y administrativo en particular. Y en tercero, voy a hacer algunas observaciones respecto del proyecto. Primero, respecto de la idea de legislar, yo entiendo que este proyecto obedece a hechos que son públicos y notorios respecto a algunos premios que se han concedido cuando, con posterioridad al otorgamiento del premio, aparecen informaciones, en fin, que hacen que la persona pudiera no tener la idoneidad moral. Desde el punto de vista de la necesidad de legislar, y por lo mismo opinando respecto de la idea de legislar, yo creo que el proyecto es necesario, porque hoy día no existe una norma que permita hoy día la revocación o la invalidación de los premios nacionales. Esa es la primera cosa que yo quisiera decir. No está regulada en la ley general, que es la ley la 19.169, por lo tanto se rige por las normas especiales, las normas generales, que son la ley de procedimiento administrativo. La ley de procedimiento administrativo establece que cuando la autoridad puede revocar un acto administrativo, pero cuando ese acto administrativo ha generado derechos en favor de quien ha sido beneficiado por él, no existe la posibilidad de revocar, ¿ya? Entonces, por lo tanto, para que exista la posibilidad de dejar sin efecto un premio, que es un acto administrativo otorgado por un órgano colegiado, como el que establece la ley 19.169, es necesaria una ley que expresamente lo habilite, y esta ley habilitaría y daría, en ese sentido, es necesaria. Segundo, dice el artículo número 1 del proyecto que la calidad dice podrá ser revisada, es decir, es una facultad del órgano que entregó el premio. Aquí hay dos situaciones que plantea el proyecto de ley, que es la revocación del premio cuando es consecuencia de una condena penal, y en segundo lugar la revocación del premio como consecuencia de una información que se recibe respecto a una solicitud de revocación fundada en la existencia, dice el número 3, de antecedentes relacionados con abuso o acoso sexual. Es facultativo
yo entiendo que si es consecuencia de una condena a pena aflictiva, como dice el número 3, debiese ser automática la revocación, no debiese ser facultativa. Esa es la primera observación. Ya voy a hacer una segunda observación en el caso de las solicitudes de revocación fundada. Segunda observación. La moción, esta es una moción, revisa el régimen general de la ley 19.169, pero yo quisiera subrayar que existen otras leyes especiales que crean otros premios. Yo voy a mencionar solamente 2. Yo recibí la invitación el lunes y no alcancé a revisar, digamos, otras leyes especiales, pero, por ejemplo, la ley 19.712 crea el Premio Nacional del Deporte, en situaciones muy parecidas a las de la ley 19.169. La ley 20.405, que es del año 2009, que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, crea otro premio que es bienal, que es el Premio Nacional de Derechos Humanos. En el primer caso lo otorga el Instituto Nacional del Deporte, en el segundo caso lo otorga el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Tanto en el caso del premio al deporte, como los premios nacionales, como los premios, como el Premio Nacional de Derechos Humanos, el estatuto es simplemente legal. Por lo tanto, si se quiere extender la competencia de los órganos que conceden los premios para revocar, esta norma debiera ser general o debiese añadirse un artículo, el artículo único debiera ser artículo primero, debiera añadirse un artículo segundo, y el artículo segundo debiera decirse que en todos aquellos casos en que la ley otorgue facultad a un órgano administrativo para conceder premios nacionales, los 2 ejemplos que he puesto acá, se seguirá el mismo procedimiento descrito en el artículo anterior. ¿Ya? Esa es la segunda observación. Es decir, la primera, el proyecto se justificaría la idea de legislar por las razones que acabo de explicar. La ley de procedimiento administrativo no otorga una competencia para revocar, este proyecto lo haría. En segundo lugar, en cuanto a las normas modificadas, faltaría un segundo artículo que incluyera estas leyes especiales que también permiten a otras autoridades otorgar premios. Tercero, debiera ser, para el caso de las condenas a pena aflictiva, una consecuencia automática, es decir, una suerte de pena accesoria, una pena accesoria como consecuencia de la sanción penal. Última observación, y con esto ya termino. El proyecto en el artículo 16 bis contempla estas dos situaciones, la revocación por pena aflictiva o la solicitud de revocación fundada en la existencia de antecedentes relacionados con el abuso o acoso sexual, violencia de género u otros precedentes que evidencien la falta de idoneidad de la persona premiada, ya sea anteriores o posteriores a su premiación. Acá, como observación preliminar, yo diría que el proyecto mejoraría si a la facultad de revocación se le añadieran un procedimiento mínimo que garantizara el derecho a ser oído por parte de la persona que pierde este galardón. Ahora, la pregunta de fondo es si se puede revocar el premio. La revocación es, en el derecho administrativo, una manera de dejar sin efecto un acto administrativo por razones de conveniencia. Por lo tanto, hoy día los premios nacionales son actos que se dan de manera indefinida sin darle a la autoridad administrativa que concedió el premio la posibilidad de revocarlo. A partir de esta reforma, todos los premios serían temporales, por decirlo de alguna manera, es decir, no serían gracias indefinidas. Se dejarían sin efecto por la misma autoridad, o estarían sujetas a dejarse sin efecto. Ahora, como es consecuencia de una solicitud sin condena penal, yo coincido con lo que mencionaba en el oficio o en la carta del correo electrónico el profesor Van Bessel, en que a lo menos es necesaria el oír al afectado. Ahora, aquí la pregunta, que también es derecho administrativo, es la siguiente, es la revocación sin sanción penal. La pregunta legal ¿es revocación o es sanción? ¿Me explico? Si es revocación por conveniencia, yo digo, se aumenta el estándar oyendo al acusado o al imputado, al denunciado. Pero sería revocación por oportunidad.
no es sanción, no sería la consecuencia de un expediente sancionatorio, sino que la misma autoridad que da una gracia, en este caso, nadie tiene derecho a recibir un premio nacional ni del deporte, ni de derechos humanos, ni de ciencias, ni de historia, de lo que sea. Nadie tiene derecho, por lo tanto, la misma autoridad que da esa gracia la puede quitar. A eso es lo que voy yo. De la misma manera como ningún extranjero tiene derecho a la nacionalidad, la misma ley que otorga la nacionalidad por gracia, y por eso se llama gracia, puede quitar ese, como sucedió hace un par de meses atrás o años, ya no me acuerdo cuándo, cuando se derogó la ley que le había otorgado la nacionalidad por gracia al padre O'Reilly. Como son gracias, por lo tanto, a mi juicio, es distinto el estatuto cuando de lo que se priva, en este caso al premiado, es de un derecho. O sea, yo creo que hay dos escalones de legalidad. Si yo estoy privando a una persona por una acusación que no tiene condena, yo no puedo, privándolo de un derecho, por una acusación que no tiene condena, yo no puedo privarlo sin respetar las garantías del debido proceso. Eso yo creo que es fundamental. No basta una simple acusación por pública, por notoria, por decenas de personas. En ese caso creo que es necesario respetar la garantía del debido proceso. En este caso, de lo que se va a privar al galardonado es de una gracia. Y como es de una gracia, creo yo que él se debe cumplir con el mínimo, que es oírlo, pero no es una sanción. Eso yo creo que es básico, porque si fuese una sanción administrativa, en ese caso, naturalmente, el procedimiento es mucho más exigente y yo no lo puedo privar. Ahí la norma posiblemente ya sería inconstitucional, derechamente, por más, digamos, requisitos que lo pongamos. Entonces, en el entendido que los premios, que los galardones, uno, la Constitución dice que son materia de ley, y segundo, en el entendido que son gracias, la autoridad que otorga la gracia tiene la posibilidad de... lo que pasa es que hoy día son gracias que son indefinidas por las razones que di recién, porque no existe la posibilidad del órgano que da el premio de revocarlo. Esas son mis observaciones, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Se abre la posibilidad de preguntar. Diputado Bartolú tiene la palabra. Cuando se entregan, por su intermedio, presidente, al invitado, cuando se entregan los premios nacionales de cualquier tipo, ¿qué es lo que se premia? ¿La persona en sí o lo que hizo por la ciencia o lo que sea? Porque cuando se le revoca, sería, ¿sabe que su obra se destruyó completa o la obra trascendió? Imaginemos que inventó para vivir eternamente. Y que por eso, ¿no es cierto?, un desliz, cualquiera que sea, que es imperdonable en todo caso, pierde ese mérito de su obra. Y segunda pregunta es que este proyecto está en base a que se entrega un premio y posteriormente se descubre que cometió un delito. Pero ¿qué pasa si a él se le entrega un premio, no tiene ningún delito, y después, con el tiempo, él comete delito? ¿También tendría derecho a quitarle el premio? Como consulta, porque queda establecido aquí en el proyecto. Sí, perfecto. ¿Algún diputado o diputada? Diputado Alarcón tiene la palabra. Una tontera casi. Si se le quita se le da por gracia, ¿se le quita por gracia o por qué se le quita? En la expresión de lo escrito. Gracias, diputado Alarcón. ¿Diputado? Diputado Celis. Sí, por su intermedio, presidente, quería preguntarle al profesor Núñez, más allá de estar de acuerdo que cuando estamos frente a una pena aflictiva debiera operar de manera automática, digamos, no debiera colocarse en duda aquello, pero al colocar de manera muy amplia el tema que no sea idóneo, sobre todo ese concepto que es más bien un concepto jurídico indeterminado, porque lo que no es idóneo puede ser absolutamente subjetivo. Pero, ¿qué sucede, más allá que usted hizo la diferencia entre revocar, sanción? ¿Qué sucede si aquella persona que gana el premio se le revoca
¿por qué no podría perfectamente él interponer un recurso de protección al sentir él que no se le, primero que se le está discriminando, por ejemplo? O bien no se le sometió a un debido proceso, porque no se le estableció al menos la posibilidad de ser oído o bien de ser escuchado. Entonces, a lo que voy yo, en los términos en que está este artículo, igual a mí me parece que tiene algún rasgo de ser inconstitucional. Entonces, quería preguntarle si usted considera, como está redactado, si es inconstitucional o no. Eso, presidente, gracias. Gracias. Rojas tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, primero agradecer la exposición del profesor Manuel Antonio. Yo creo que hace varios aportes, así que en ese sentido creo que se puede enriquecer la propuesta de la cual soy autora. Tengo una pregunta en particular porque me queda clara esta explicación de diferenciar entre la gracia y el derecho y por lo tanto que la gracia, la autoridad que la confiere la puede quitar. Entonces, dos consultas. Primero, si es recomendable que eso quede explícito, que en la misma ley que se entiende eso por el premio nacional, que es por gracia y que no es un derecho. Y en segundo lugar, respecto de la autoridad que da y quita la gracia. Si en ese sentido es recomendable, porque nosotros proponemos que sea una comisión ad hoc. Entonces, ¿qué piensa respecto de ese punto en particular? ¿Cuál es el espacio que debería poder revocar? Diputada, yo quisiera, sobre el artículo 13, ¿cierto? Es el que estamos modificando. El artículo 13 dice: el jurado es soberano en la selección de postulantes, no existirá la obligación de presentar informe documentado de méritos, cada miembro del jurado deliberará con entera libertad. Y lo que estamos discutiendo cambiar, dice, los postulantes serán propuestos con total libertad por el jurado, quienes deberán considerar su idoneidad en conformidad al artículo 16 bis y acompañando informe de mérito y deliberación libre. Yo entiendo que aquí se esté aplicando lo de la gracia, y por supuesto que tiene que existir, por lo menos en la manera en que desarrollo lo que pienso, existe la desgracia. O sea, se puede considerar el mismo jurado puede considerar o un jurado ad hoc, gracias, diputado, ad hoc, como los fiscales ad hoc. Exacto. Un tribunal o un consejo o un jurado que se agrega y que ese jurado pueda escuchar, si en esa instancia se puede oír, que es lo que faltaría para respetar el que todos tienen que ser oídos, aunque yo creo que no es necesario por la explicación, siento que por la explicación que usted da, pero que es necesario para poder dejar todos los puntos aclarados. Mi pregunta es esa. Muchas gracias. Tiene la palabra, perdón, el diputado Trisotti tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar al profesor. Y yo sobre lo mismo, respecto del procedimiento, al no establecerse de manera clara y concreta algún recurso, a su juicio se aplicaría la ley de proceso administrativo de carácter general en materia supletoria con un recurso jerárquico, algún recurso de reposición. Eso es lo que me gustaría saber frente a estas dos hipótesis con esta comisión ad hoc, que es la que en definitiva va a tomar la decisión, pero respecto de la bilateralidad y respecto de la posición de quién se vería afectado. Eso me gustaría nos pudiera aclarar. Gracias, presidente. Tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días, saludar al profesor. Tengo una duda, bien breve. Porque usted hablaba de revocación o sanción administrativa. ¿Esas se fusionan? ¿Se fusionarían en el caso o se pueden aplicar separadas y de aplicarse separadas? Porque a mí me parece que si algo se revoca, tendría que tener por los fundamentos quizás una sanción. ¿Por qué o en qué grado
iría una anexada o la segunda a la primera. Gracias, presidente. Sí, muchas gracias, señor presidente. A ver, son varias preguntas y quisiera partir en orden. A ver, respecto de si es una gracia o no es una gracia y las razones por las cuales la persona, el agraciado, podría perderla. La verdad es que la Constitución lo único que dice es que el régimen de los premios es materia de ley. Por lo tanto, no existe un derecho de los premios, así como uno podría decir existe un contenido esencial del derecho de propiedad, de libertad de reunión, de asociación, en fin. Los premios son lo que el legislador quiere que ellos sean. Podrían ser premios definitivos, irrevocables, cualquiera que sean las circunstancias, como lo es hoy día. Podrían ser premios temporales, es decir, yo doy el premio hasta que aparezcan circunstancias que aconsejen al órgano que los dio o a otro órgano, como se propone acá, el revocarlo. Entonces, la institución misma de la gracia surge en otras palabras, de la regulación legislativa. Lo que sí exige la Constitución es que, tratándose de imputaciones, deba respetarse en general la garantía del debido proceso. Y por lo mismo, el legislador podría incorporar exigencias adicionales de idoneidad moral con posterioridad al otorgamiento del premio. Hoy día las exigencias de idoneidad, que más que idoneidad son exigencias sustantivas vinculadas a lo que se premia, a la trayectoria que se premia, sea en derechos humanos, sea en deporte, en ciencia, lo que sea, va más bien a la trayectoria del galardonado más que a sus condiciones personales. Y perfectamente la ley puede reforzar las exigencias legales, valga la redundancia, para el galardonado. Eso como primera. Segundo, sobre cuáles, hay dos preguntas ahí, una del diputado Celis y la otra del diputado Trisotti, que yo las voy a responder en una sola. ¿Cuál es el régimen recursivo? No habiendo reglas especiales, se aplican las reglas generales. En este caso no habría un órgano superior, no habría un órgano. Yo distinguiría dos situaciones. En el proyecto actual es una comisión distinta a la que entregó el premio, la que priva al galardonado del premio. Yo creo que eso se parece más a una sanción que el hecho de que el mismo órgano que entregó el premio sea el que lo revoque. Porque esa es la definición de revocación. Revoca la autoridad unipersonal o colegiada que dictó el acto. Si es una autoridad unipersonal, ella lo deja sin efecto. Porque es ella la que valora el mérito, la oportunidad o la conveniencia. Pero si yo le entrego un tercero, como sería una comisión ad hoc, eso tiene más aspectos de sanción porque no es la autoridad facultada para entregar el premio. Es un tercero al cual la ley le da el mandato solo para revocar el premio. Yo creo que si, para ser más coherente con la idea de que es una gracia, que es entregada por un órgano habilitado por la ley y que es ese órgano el que revisa si el galardonado es o no merecedor de la gracia, debiese ser el mismo órgano el que da la gracia, el que la quita. Y en ese caso sí es una revocación. En ese caso sí es una revocación. Eso desde el punto de vista orgánico. Ahora, en ese entendido, se aplican naturalmente las reglas generales de la Ley de Procedimiento Administrativo y las reglas constitucionales generales en lo que se refiere al régimen de recursos. No teniendo ese órgano un superior jerárquico, porque este es un órgano que tiene una composición, el Ministerio de Educación es un órgano ad hoc, ¿no es cierto?, que no depende enteramente del presidente de la República y en algunos casos no depende ni siquiera relativamente. El Instituto Nacional de Derechos Humanos es un órgano absolutamente autónomo del gobierno y ninguna autoridad administrativa podría revisar sus decisiones. En ese caso se aplicaría solo la ley de procedimiento administrativo en aquella parte en que reconoce el recurso general de reposición. Procedería a la reposición administrativa y junto con ese único recurso administrativo procederían los recursos judiciales en caso de que,
el ejemplo más típico sería el recurso de protección, que hoy día está de moda a propósito de las disputas ahí entre los dos, entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Si es que es cierto lo que dice la tercera sala en el último fallo, ¿no es cierto?, siempre procedería el recurso de protección. En este caso podría ser por no haberse respetado la garantía del debido proceso, podría ser por ser una norma discriminatoria. Perdón. No he escuchado nada. Sí. Entonces, yo creo que en ese caso sí procede porque la decisión de revocación podría también ser arbitraria, podría ser ilegal, y en ese caso sí lo estaría privando de un derecho, por lo menos en lo que se refiere al contenido patrimonial que tienen todos estos premios, que son estas pensiones que se pagan de manera vitalicia. Entonces, en definitiva, estaría siempre sujeto al régimen de recursos, salvo que el mismo proyecto, cosa que no lo hace, estableciera un régimen recursivo distinto. Pero a falta, la ley de procedimiento administrativo, como es una ley general, a falta de normas especiales primas, digamos, se aplica de manera supletoria. Respecto, señor presidente, de la pregunta de la diputada Rojas sobre si debe quedar, digamos, constancia de que los premios son gracias, yo creo que no es necesario, porque un premio, como su nombre lo indica, es una gracia. Yo sí añadiría allí que el hecho de que se encomiende a un tercero, si eso tiene como los visos de querer ser una sanción. Yo creo que el régimen más limpio para respetar la naturaleza, primero de gracia y segundo de acto revocatorio de la gracia, es que el que priva al galardonado sea el mismo órgano que dio el premio. Cualquier otra cosa empieza a parecerse ya a una sanción. Y por eso respondo también la pregunta de la diputada Marzán, señor presidente. Yo por eso distingo lo que es la revocación y la sanción. Yo creo que no se fusionan, yo creo que son dos conceptos totalmente distintos. Porque si es sanción, el proyecto es inconstitucional. O puede ser inconstitucional si no se le añade. Si es revocación, insisto en la primera parte de mi pregunta, es el legislador el que define las condiciones en que se da el premio. Y por lo tanto el legislador es soberano para cambiarla. Y el acto, por lo tanto, de la concesión del premio en sí mismo, aquí dice que la deliberación es libre. El término técnico esto es que son actos discrecionales. Es decir, hay una competencia arreglada y es quién da el premio, qué es lo que se premia, pero la competencia discrecional consiste en la capacidad que tiene la autoridad administrativa que da el premio para valorar los méritos del galardonado. Entonces, yo creo que en eso no hay que perderse, en lo que es la distinción básica entre dejar un premio, porque yo considero que la persona ya no tiene discrecionalmente la idoneidad para ser titular de esa gracia, y segundo, cuando el premio es consecuencia de una sanción, la aplicación de una sanción. El derecho administrativo ha progresado mucho en los últimos años en lo que es la distinción de lo que es realmente una sanción administrativa de lo que son aparentes sanciones administrativas. En general hoy día existe la tendencia a pensar que todos son sanciones, y en muchos casos no son sanciones realmente sanciones administrativas, sino que la revocación de un acto que es cuyo otorgamiento es discrecional. Ahora, y con esto termino, como el hecho de fondo tiene una imputación que puede tener una connotación penal, yo creo que incluso en la revocación es recomendable la revocación, digamos, de la gracia, el oír al sancionado, porque sí trae aparejada la privación de un derecho que no es el derecho al premio, sino que es la consecuencia patrimonial del premio, que es la pensión de gracia, claro, la pensión vitalicia. Esas creo que son todas las preguntas que se me hicieron, señor presidente. Muchas gracias, don Manuel. Le agradecemos su exposición. Tenemos otra invitada, diputado Alarcón. La pregunta es muy breve.
en las leyes aparece la diferenciación, por lo que preguntaba Bartolú, de la sanción a la persona y a la obra, o hay diferenciación nada más. Don Manuel. A ver, es a la persona y a su obra. El énfasis de la 19.169 está dado en la persona, y posiblemente lo que intenta mejorar el proyecto, eso es lo que yo entiendo de la lectura del mensaje, es que no hay un énfasis solamente en la obra, sino que también hay un componente subjetivo en cuanto que no da lo mismo el estándar de, digamos, de comportamiento del autor de la obra. Eso es lo que... No. Hoy día la ley yo creo que tiende a poner mayor énfasis en la obra más que la idoneidad de la persona. Y lo que yo entiendo del proyecto es que quiere elevar el estándar respecto de la persona. Muchas gracias, don Manuel. Le damos las gracias. Las gracias. Las gracias ad hoc. Tenemos una segunda invitada. Nuevamente. Exacto, le concedemos las gracias. Suspendemos por un minuto para que nos despidamos y seguimos con la segunda invitada. Perfecto. Es la señora o señorita Francesca Parra Carrasco, representante de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico. Le damos la bienvenida y es suya la palabra. Muy buenos días, presidente, muy buenos días, diputadas y diputados. La Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Chile quiso ser parte de las voces que presentan a propósito de la modificación de la ley 19.169, que establece normas sobre otorgamientos a los premios nacionales para incorporar la ponderación de la idoneidad moral de los candidatos y la revocación de premios otorgados. Nos parece fundamental recordarles que la violación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en contextos familiares, educativos, eclesiásticos es intolerable, más común de lo que la sociedad está dispuesta a aceptar. Nuestra experiencia directa como sobrevivientes de abuso por parte de religiosos, laicos y educadores nos mueve a gritar en todo espacio que no existen los santos, no existen los perfectos seres maravillosos a galardonar, y que muchas veces detrás de un perfil en apariencia impecable se pueden esconder delitos aberrantes como el abuso sexual hacia la infancia. La violencia sexual ha sido definida por organismos, cortes internacionales, como una forma de tortura por las graves consecuencias que marcan las vidas de los seres humanos. Por un lado, los procesos internos que parten en una situación de vida obligada por uno o unos terceros, que condiciona no solo la sexualidad de las personas. Recordándole esa ocasión que fue abusado, la violencia sexual condiciona un silencio escondido en la profunda vergüenza de haber sido usado, un silencio que lleva cada sobreviviente desde el miedo a hablar por la crítica social, la duda familiar, el cuestionamiento de ese medio inmediato. ¿Cómo puedo decirle a otros que un sacerdote o un galardonado en este caso abusó de mi persona? ¿Quién me va a creer? Cuando este delincuente además es una figura con perfil de respeto académico o cívico, con premios admirados por la sociedad, se nos hace aún más difícil denunciarlo.
El abuso sexual bajo cualquier contexto es una forma de tortura, porque es obligada, no deseada, atenta contra la libertad humana. Marca el cuerpo quemando grabada en la memoria de por vida. Es una forma de tortura, porque busca designar y cosificar al ser humano. Nuestra sociedad va comprendiendo que el abuso eclesiástico no es un tema entre el abusador y la persona abusada. Tampoco es un problema privado entre el denunciante y la Iglesia Católica. Es una violación flagrante de los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y adultos, que dejan secuela que nos han marcado de por vida. Nuestra red invita a esta comisión a revisar los datos sobre abuso sexual en entornos eclesiásticos, colegios, parroquias, grupos de scout, seminarios, que esperemos que concienticen aún más al legislador respecto de la alerta a tener sobre la mesa cuando se premia a alguien y sobre la necesidad de reevaluar toda vez que se presente una denuncia sobre un ya ganador, entendiendo que el proceso de elevar un abuso puede significar décadas, con lo cual antes de asombrarse se debe considerar un mecanismo para acoger esta denuncia sobre el galardonado y exigirle la evolución del título obtenido y del dinero que ha recibido por dicho concepto como un acto de mínima justicia. Esta red alerta a las familias y al Estado chileno, que a diario ponen al cuidado directo de la Iglesia Católica o de sus congregaciones a niños, niñas y adolescentes que consulten nuestro mapa de abuso eclesiástico chileno y se detengan un momento a pensar si pueden dormir tranquilos sabiendo que entre el 11 y el 15% del clero chileno estaría involucrado en delitos sexuales contra la infancia, según datos del propio Estado Vaticano. Si miran las fechas del abuso y las fechas de denuncias que hemos recabado en dicho mapa, verán que por décadas hemos callado nuestros abusos y sabemos demasiado bien todo lo que se demora en salir del dolor, la humillación, incluso de la culpa absurda de haber sido abusados. Recién ahí podemos hablar. Solo 4 de cada 10 personas podrán contarle a su círculo cercano de confianza el crimen que han cometido contra la persona, y apenas entre el 6 y el 10% podrán recién hacer la denuncia en fiscalía o hacer la denuncia pública. Hagan el cálculo sobre la cifra negra del abuso si solamente los casos conocidos de manera pública en medios de prensa superan solamente los 300 casos ligados solamente a la Iglesia Católica. Teniendo esto claro, resulta fundamental que cada vez que se evalúe un candidato a un premio nacional se entienda que por más que sus actos públicos nos lleven a ensalzarlo por su disciplina, siempre recordemos que no sabremos nunca todo sobre su vida privada. No se tratan de superhombres, supermujeres, baluartes éticos, que si hay algo en su biografía relacionado a la violación de los derechos de la infancia, probablemente pasen años o décadas hasta que el vulnerado se anime a hablar, y es por ello insistimos con que se debe incluir la revaluación de cada premio bajo estos criterios y la opción de retirarle y exigirle la devolución de lo obtenido cuando se develan los delitos contra la infancia, si los cometió el galardonado o si participó en el encubrimiento de este tipo de crímenes en su entorno familiar, profesional, social o laboral. Si bien el trabajo del legislativo de hoy sabemos que se refiere específicamente a la cuestión del galardonado mencionado, en este caso Hugo Montes, como red reiteramos el llamado al Poder Legislativo a que nos acompañe en la demanda al Poder Ejecutivo para que una vez por todas se cree una comisión que investigue estos delitos, cename, entornos eclesiásticos, educativos, etcétera, establezca una verdad histórica y genere los mecanismos de reparación necesarios para los sobrevivientes y sus familias. Somos un problema de salud pública. Muchas gracias. Muchas gracias, Francesca. Abrimos la ronda de preguntas. ¿Algún diputado, alguna diputada?
Diputado Hernández tiene la... Yo quería saber si tiene una opinión de esto el Ejecutivo. Perfecto. Me había solicitado, por interno, me había solicitado el Ejecutivo opinar, así que adelante. Presidente, por su intermedio, bueno, la posición del Ejecutivo es obviamente aprobar la idea de legislar, que se avance con el proyecto. Obviamente esto es una materia extremadamente sensible y delicada, y obviamente que en ese sentido el Ejecutivo está a favor de que se avance. Ahora, sin perjuicio de eso, yendo a cuestiones más formales y siguiendo un poco la línea de lo que decía el profesor, efectivamente creemos que hay algunas consideraciones de carácter constitucional que se podrían ir corrigiendo a efectos de poder ir avanzando. Algunas cosas que ya se dijeron, pero que las vuelvo a señalar. Por ejemplo, respecto a esta situación que consagra el proyecto de ley de que podría revocarse o sancionarse con el premio, en el sentido de revocarse, digo, cuando existan hechos que no estén necesariamente acreditados mediante una sentencia judicial. Creemos que efectivamente en esos casos se vulneraría el debido proceso, un proceso racional y justo, como señala la Constitución. Por lo tanto, eso sí creemos que hay que corregirlo de alguna manera para efectos de que también eso que acorde con lo que señala la Constitución. Después, segundo, sin perjuicio de que estamos hablando de unos delitos que son de carácter gravísimo, sí creemos que de todas maneras uno podría llegar a preguntarse si es que no hubieran otros delitos o otras infracciones a la ley que pudieran ser parte de esto, o más bien, ¿por qué no podrían ser parte de otro? Y se me ocurren como ejemplo, por ejemplo, vulneración a la propiedad intelectual, que claramente tiene una relación con el premio mismo, ya que estamos hablando de premios que son los que establecido en la Ley de Premios Nacionales. Tercero, respecto de el jurado ad hoc, creemos que tal vez la conceptualización de jurado ad hoc tal vez no es la que más corresponda. Sé que, como lo decía el profesor ahí, podría haber un tema interpretativo de qué se entiende por este jurado ad hoc. Al parecer, la ley señala que sería el mismo jurado, o tal vez no el mismo jurado, sino que el jurado elegido, designado de la misma forma que ya señala la Ley de Premios Nacionales, pero el tema es que ahí también el artículo 19, número 3 de la Constitución señala que las comisiones especiales, que no existen las comisiones especiales, o sea que están las comisiones especiales que son las que son creadas para un efecto determinado, y en este caso se daría este caso para esta comisión que solo se crearía para esta situación, y más aún, claro, como está redactada el proyecto de ley en ese punto, dice que la comisión daría a entender que solo sería para revocar, por lo tanto también como que tendría un mandato ya predicho de que solo sería para revocar. Como digo, son cuestiones que van más en la parte en lo particular. Estamos, como digo, a favor del proyecto, y desde ya quedamos disponibles por si podemos aportar para ver cómo podemos ir corrigiendo estas situaciones. Eso, presidente. Gracias, señor Varela. La diputada Santiago me había pedido la palabra. Gracias, presidente, y agradecer a la mesa y agradecer, por supuesto, el testimonio a través suyo, presidente. Quisiera preguntar, usted habló de un porcentaje en cuanto a las personas del clero, 15%, algo así. De esas personas, si es que tienen la información a través suyo, presidente, ¿cuántos están procesados o han tenido algún proceso? Y de los que están procesados, las condenas, porque entiendo que en Chile, en temas de abuso, después cuando tienes una condena superior a los 3 años, sales en estas listas que la gente puede, cuando te dicen en algún comercial, presidente, o en alguna publicidad, perdón, dicen, si usted quiere saber quiénes abusa, quiénes son los abusadores para contratar el furgón de su colegio, o para saber de con quién está tratando, averiguarlo en estas listas que no están las personas que tienen menos de 2 años de condena.
Entonces nos estamos viendo con una cantidad de gente anónima que sí vulnera los derechos o que sí abusa sexualmente de menores, porque nos estamos, generalmente en esta conversación que yo no he podido estar todo el tiempo que quisiera, siempre llegamos como al abuso sexual en cuanto a las personas que hoy día ya han sido galardonadas o van a ser galardonadas el día de mañana. Entonces, esa es mi duda para saber si tenemos la información directa de quienes están en algún proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Centeno. ¿Algún otro diputado o diputada? El diputado Díaz tiene la palabra. Gracias, muy brevemente. A mí me cuesta entender un poquito la posición del Ejecutivo porque es contradictoria con sus hechos. Sin mediar sentencia ejecutorial, le revocaron el Premio Nacional y habilitar un procedimiento ad hoc a Hugo Montes por estas causales. No hubo sentencia, no hubo nada, simplemente hubo un caudal de denuncia que generó un hecho de conmoción pública y sin haber ley de promedio buscaron un procedimiento para revocar el premio. Entonces es raro que ahora digan que esa hipótesis pareciera no tener la misma validez cuando se vierte en un proyecto de ley. Entonces hay un problema de coherencia entre lo que el gobierno ha hecho y lo que el gobierno dice en esta ocasión. Segundo, es cierto, uno podría decir, claro, también podría valer quitar el premio por vulneración de la propiedad intelectual, también podría valer por robo hurto, podría valer por cualquier infracción. Incluso el diputado Luciano creo que plantea una indicación que su primera parte yo comparto, y será revocado automáticamente existiendo sentencia condenatoria ejecutoriada y agrega materias relacionadas con abuso, acoso sexual o violencia. Uno podría quedarse con sentencia condenada y ejecutoriada, punto, porque cualquier vulneración a la ley pareciera ser que basta para restarle mérito para ostentar el premio. Diputado, le concedo la interrupción por su intermedio, porque sí. Entonces yo me quedo con la indicación en esa parte del diputado Cruzco, que quiero explicar por qué. Pero yo le pediría, las indicaciones las vamos a presentar después de que votemos en general. Es el lugar donde se presentan las indicaciones, según lo que yo entiendo. Entonces, avancemos. Sí, pero estoy explicando mi posición, presidente. Pero es... O sea, no, si yo no estoy validando una indicación, estoy justificando mi posición, porque escuché la opinión del Ejecutivo que puede inferir... Bueno, siga con su palabra. No estoy pronunciándome sobre indicación, estoy explicando. Entonces lo que quiero decir es por qué es razonable que este proyecto se ajuste solo a los casos de abuso, acoso sexual o violencia de género. Porque lo que queremos hacer es mandar una señal a la sociedad de que hay un disvalor mayor respecto de esas conductas. No porque el robo, no porque la vulneración de la propiedad intelectual no tengan también una sanción y una condena. Queremos transmitir un mensaje, y es que merece una especial sanción, repudio, a tal punto de hacerse acreedor del retiro de una gracia concedida por el Estado, incurrir en alguna de estas causales. Porque efectivamente podríamos agregar cualquiera de las otras. Un largo catálogo. Pero entiendo que el foco es dar una señal a la sociedad en este sentido. Entonces yo me acotaría, y por eso es que cité de referencia, no para votar la indicación, la propuesta del diputado Cruz Coque, que ya la habíamos planteado la semana pasada, no para votarla, presidente. Gracias, presidente. Pido perdón por intervenir. Muchas gracias, su fiel discípulo. La diputada Santibáñez había hecho preguntas. Su tiempo para responder. Bueno, querida diputada, respecto a las cifras que entregó el año pasado la Fiscalía, hay 150 personas investigadas actualmente acá en Chile y el 66% son niños o niñas. El resto son personas adultas. Entonces, hay 144 indagatorias actualmente en Fiscalía abiertas. Hay muy pocos casos que han sido condenados por distintos frenos que han interpuesto ante los tribunales de justicia en las distintas regiones. Pero actualmente hay 140 investigaciones activas. Entonces, y 158 personas que están siendo investigadas. Entonces, igual es gravísimo las cifras y alarmantes. Ya que tampoco actualmente por parte de Fiscalía no está avanzando mucho en el tema de estos casos y eso también
dándole al punto del Premio Nacional Hugo Montes, que también fue investigado y hay antecedentes también. Entonces, eso. Muchas gracias, señora Francesca Parra Carrasco. Le agradecemos su exposición. Llegamos al punto en que tenemos que votar en la aprobación en general. Así que le ruego a la abogada, a la secretaria abogada, que empecemos la votación. No, pero eso ya. ¿Eso la va a firmar usted, presidente? No, hoy día solo en general. Diputado Alarcón. A favor. Diputado Altolú. Diputado Bernales. Diputado Calisto. Diputado Celis. A favor. Diputado Cruzcoque. Diputado Díaz. A favor. Diputado Fuensalida. Diputada Marzán. A favor. Diputada Santibáñez. A favor. Diputado Trisotti. A favor. Diputado Urruticoechea. Presidente. A favor. Unánime, presidente, aprobado. Bueno, habíamos acordado un plazo de indicaciones, si me lo recuerda la secretaria, hasta mañana, hasta las 9. Bueno, no sé, hasta la próxima. Sí, pues nosotros podemos tener comisión. Sí, pues, podemos tener comisión. Podemos tener comisión. La de la mañana sí, pues. Sí, sí. Yo creo, presidente, yo estaba pensando con los nuevos antecedentes, mejor fijemos hasta un plazo de indicaciones. No sé, a mí me parece que el plazo que habíamos fijado es suficiente para las indicaciones. Exacto. Entonces lo dejamos, el plazo era el próximo miércoles. El próximo miércoles. Hasta el próximo mes. Oh. Antes de que Madre, se llevó todos los vasos del diputado Díaz con su... ¿Me permite la palabra? Sí, por favor, secretaria. Hasta el miércoles a las 12, fijemos el plazo, presidente, para poder tener comparado... No, el martes entonces. El martes a las 12 horas, las indicaciones. Para poder tener comparado el día miércoles en la mañana. Perfecto, entonces estamos de acuerdo, 100% de acuerdo, y por haberse cumplido, ¿puedo levantar la sesión de la hora? ¿Puedo levantarla ya? Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Thank you.